Muy buenas. ¿Alguna vez habéis jugado a un juego y de repente habéis visto una textura que os ha flipado? Algo en plan, vaya, no sé cómo han podido hacer esto, o sea, no sé cómo han hecho esto. O yo qué sé, o de una roca o de un charco o de lo que sea, ¿vale? Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es aprender cómo crean esas texturas en los juegos AAA, ¿vale? Cuál es la técnica que se usa para crear esas texturas tan detalladas y tan chulas. Y además, aparte de esa técnica, vamos a aprender a crear un material bastante avanzado, ¿vale? Que os va a flipar. ¿Empezamos? Vamos a empezar creando un material nuevo. Vamos a darle a material y vamos a poner M Vertex Paint. Vamos a entrar dentro. Bueno, vamos a aplicar este material a esto. Y bueno, lo primero de todo y súper importante, el Vertex Paint trabaja con geometría subdividida, ¿vale? Vamos a darle aquí para que lo veáis. O sea, necesitamos que la malla esté con bastantes subdivisiones, no nos pasemos, o sea, no hay que poner 1.000.000 de polígonos, ¿vale? Pero sí bastantes subdivisiones para que esto funcione bien, ¿vale? Vamos a irnos al material y vamos a usar un par de texturas, ¿ok? Vamos a usar la textura de Tiles, de medio losa ladrillo, con su normal, y vamos a usar la textura de Crash, con su normal también. Esto por aquí y esto por aquí. Y entonces, ¿cómo podemos mezclar estas dos texturas para que esta malla tenga variedad? Pues hay un nodo que se llama LERP, que es Linear Interpolate. O si no lo queréis escribir tanto, pulsáis la L y clic, que es mucho más rápido. Entonces, si ahora ponemos esto por aquí y lo ponemos en el base color y hacemos igual con los normales, esto por aquí y esto por aquí y al normal, por defecto nos va a crear una interpolación entre las dos texturas, ¿veis? Porque mirad, si pongo aquí en constant alpha, lo pongo en 1, solamente está la textura de césped, y si lo pongo en 0, está la de los ladrillos, ¿vale? Entonces, 0.5 es una mezcla. Vale, entonces, ¿cómo podemos usar esto para crear cosas muy chulas? Pues atentos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un nodo que se llama Vertex Color. ¿Y este nodo qué es lo que hace? Pues este nodo nos busca información sobre los colores RGB en nuestra malla. Para que lo entendáis, Unreal nos permite pintar la malla, bueno, Unreal, Blender, lo que sea, ¿vale? Nos permiten pintar la malla en colores que nos dan información para poder poner información en esa zona, ¿vale? Para que lo entendáis, vamos a usar el color rojo. Por aquí y por aquí. Y vamos a compilar. Ahora lo que tenemos es nuestra textura de césped puesta en el modelo, ¿vale? Entonces vamos a irnos a Modes y vamos a darle a Mesh Paint. Vale, entonces desde aquí vamos a irnos a Paint y mirad esto. ¿Veis este circulito, este pincel que nos enseña los vértices? Vamos a irnos al Color View Mode y vamos a irnos a RGB Channels. Y mirad esto. Esto nos dice los colores que tenemos, ¿vale? Blanco significa que no está pintado. El negro, que si pulsamos mayúsculas y hacemos clic, ¿veis lo que pasa? Pinta. Vamos a hacerlo esto más grandecito. Y ahora, si volvemos aquí, mirad esto. Se ha pintado con este color. O sea, con el color negro que equivale, en este caso, a esta losa. ¿Qué podemos hacer con esto entonces? Pues si ahora, ¿os acordáis? Pusimos el color rojo, ¿vale? Pues, si ahora yo me voy aquí y me voy al color rojo, vamos a dejar todo esto en 0 y solamente dejo el 1 que es el rojo. Perfecto. Si yo ahora pinto esto en rojo, mirad lo que pasa. ¿Veis? Esto es súper chulo y súper útil. Así es como se crean la mayoría de los juegos AAA, ¿vale? Esta variedad que hay en las texturas se crea de esta forma. ¿Veis que la interpolación es un poco demasiado brusca? ¿Cómo podemos mejorar esto aún más? Vamos a crear una máscara del material de losas, ¿vale?
¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque queremos que el césped no esté directamente tan encima del material y ya está, sino que queremos que se mezcle más con las losas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues esto es tan sencillo como que vamos a irnos a Asset Actions y vamos a exportar la textura, ¿vale? Y desde aquí vamos a irnos a Photoshop y en Photoshop, bueno, ya sea Photoshop, GIMP o lo que sea, ¿vale? O sea, da igual, porque realmente esto, hacerlo es súper sencillo, ¿vale? Vamos a duplicar esto. Vamos a darle a imagen, ajustes y vamos a desaturar la imagen. Entonces, desde aquí vamos a irnos a ajustes, vamos a irnos a niveles y vamos a contrastar esto muchísimo. Lo que está pasando aquí es, lo negro es lo que se ve y lo blanco es lo que no se ve, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto así como está y lo que vamos a hacer es, como lo que nos interesa es que el césped entre por estas hendiduras, por estas cositas de aquí en medio. Lo que vamos a hacer es invertir esta imagen. Vamos a darle a la imagen y vamos a darle a Control-I. Y perfecto. ¿Veis? Entonces ahora el césped va a entrar por aquí en medio. ¿Lo veis? Por estas zonas blancas. De vuelta aquí, lo que tenemos que hacer es, vamos a alejar esto un poquito, vamos a quitar esto. Fuera de aquí. Vamos a crear primero de todo un Multiply con la M. Y desde aquí vamos a irnos aquí, vamos a poner esto, vamos a darle a Add, vamos a poner Power, perfecto, y desde aquí un Clamp. Y me diréis, pero Juanma, ¿y esto no es muy complicado de aprender o es una locura tal? Yo, si os soy honestos, lo he memorizado porque realmente hay cosas que no entiendo, ¿vale? Pero sé que funcionan. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde el rojo, vamos a darle aquí, y vamos a darle a aquí. Este lo conectamos con este y este lo conectamos con este. Entonces, desde aquí vamos a usar la textura de Tiles Alpha que tenemos. Y este lo ponemos en el B y este para acá. Perfecto. Y entonces, en este vamos a crear un parámetro que se llame Power. Y lo ponemos por aquí. Y de valor por defecto vamos a poner 1. Y ahora esta mezcla final la vamos a usar de Vertex Color. Vamos a darle por aquí, vamos a darle por aquí y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos a darle a guardar y mirad esto. ¿Veis lo que está pasando ahora? ¿Veis que el césped ya no es tan bestia, sino que ahora se mete por estos agujeritos? Y vamos a pintar un poquito. Mirad esto. Mirad esta maravilla. Ahora lo que tenemos es un césped que se cuela de forma sutil. ¿Veis? Podemos darle mucha variedad y si lo pintamos más, pues ya está un poquito más por aquí, un poquito más por aquí y se queda alucinante. Vale, más cosas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a crear un material más avanzado. Yo he creado este nivel. Es un nivel, nada, es una tontería en verdad. Si lo veis, es nada, cartón piedra. ¿Cómo podemos crear aquí un asfalto de calle? Pero queremos que haya charcos, o sea, queremos que haya algo que refleje estas luces tan molonas. Pues vamos a crear un material con charcos. Vamos a darle todos a material y vamos a darle yo qué sé, charcos, por ejemplo. ¿Y cómo empezamos con esto? Pues empezamos igual por lo básico, por los materiales que vamos a usar, que en este caso va a ser asfalto, asfalto por aquí. Y entonces vamos a mezclar, bueno, asfalto con el normal que va por aquí, perdón. Así, algo así. Entonces, vamos a empezar mezclando, porque hay que mezclar cosas. Así que vamos a empezar con un add. Perfecto. Y desde aquí vamos a añadir un scalar parameter. Vamos a darle a promote to parameter y esto va a ser brightness. Vamos a darle aquí y vamos a conectarlo a aquí. Y desde aquí vamos a darle alert y vamos a poner esto en el A. Entonces, ¿qué textura usamos para crear ese charco, ese agua? Pues vamos a usar un color. Vamos a pulsar 3 y clic. Y esto lo vamos a convertir en parámetro. Por defecto vamos a poner, no sé, algo un poquito medio claro, medio oscurete, algo así. Y este por defecto vamos a ponerlo en .1. Queremos que brille un poco.
Y esto va a ser la densidad del agua. Y esto también por defecto vamos a ponerlo en punto 1. Vale, ahora, como queremos controlar el tamaño de la textura del asfalto, vamos a darle a un Texture Coordinate, que es con la U. Desde aquí vamos a irnos a un Multiply con la M. Con esto vamos a controlar el tamaño de nuestro asfalto. Vamos a darle a 4, por ejemplo, y seguimos. Igualmente vamos a crear otra mezcla. Vamos a llevarnos esto un poquito para acá y este va a ser nuestro final. Creamos un constant con 1 y este va a ser de 0 y este va a ser de 0.9. De hecho vamos a convertirlo también en parámetro. Vale, ahora vamos a hacer exactamente igual con el especular y de valor por defecto lo dejamos en 0. Bueno, vamos a poner 0.1, venga. Y este lo vamos a poner en 1. Y por último nos falta el roughness, que sería exactamente igual. Sería crear otro lerp. Y a este de valor por defecto le vamos a poner un 0.9. Y a este de valor por defecto le vamos a poner un -1. Y ya por último los normales. En este caso vamos a usar la misma textura del asfalto, de normal para el asfalto y para el charco, ¿vale? Vamos a duplicarla y ahora vamos a crear un lerp. Vamos a hacer una operación más que se llama flatten normal. Y de valor por defecto tú vas a tener un 4 y tú vas a tener un 1.5. Pues desde aquí conectamos con esto. Pero para el tileado del charco queremos otra cosa, así que vamos a conectar esto con esto y este por defecto lo vamos a poner en 50. Vamos a hacer una cosita muy chula desde aquí, que es que vamos a darle movimiento al agua, ¿vale? Vamos a hacer que el agua se mueva un poco para que no sea tan estático. Así que vamos a quitar esto de aquí y vamos a darle a Panner. Y por último el speed, vamos a crear un último parámetro que se llame speed paddle y de valor va a tener un 0.01. Así que vamos a darle a vertex color. ¿Y qué hacemos ahora? Pues simplemente conectar. Bueno, este iría en normal, por supuesto. Y creo que me he dejado... Sí, me falta uno además. Me falta un lerp por aquí. Claro. Y este lerp va a ser el resultado de este con el resultado con la textura final. Y vamos a ponerlo esto en el base color. Perfecto. Y tú en alfa. Y lo tenemos. Vamos a darle a guardar. Vamos a salir. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una instancia del material. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque hemos creado un montón de parámetros aquí dentro. Y estos parámetros los podemos modificar. Así que ahora, con esta instancia creada, vamos a aplicar el material a nuestro suelo. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestro suelo, ¿vale? Un suelo bastante... O sea, está chulo, está guay, pero ¿veis que incluso se nota la repetición de la textura? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Pues igual que antes, vamos a irnos a Modes, Mesh Paint, vamos a darle a Paint y vamos a seleccionar todo nuestro suelo. Y ahora podemos pintar. Vamos a darle un tamaño más pequeñito, 0.4 por ejemplo, y en Extreme pues 0.3, algo más suave. ¿Y ahora qué pasa si yo pinto? Pues atentos. Mirad esto. Vamos a pintar un poquito así, rápidamente. Vale, y ahora mirad estos reflejos. Mirad esta pasada. ¿Lo veis? Y lo guay es que si nos vamos a la instancia, podemos modificar estas cosas con el tiling. Mirad por aquí más o menos. Mirad el tiling. Si yo lo pongo en 100, se va a ver el tiling mucho más pequeño. Si lo pongo en 1, mirad esto. De repente tenemos algo raro. Tenemos un charco, pero muy raro. Yo por defecto lo pongo en 50, que sé que funciona bien y ya está. ¿Qué más cosas? Con el Panner.
El panel, vamos a donde está Speed Paddle, que es la velocidad a la que va el agua. Si ponemos esta velocidad en 1, por ejemplo, ¿veis lo que pasa? ¿Veis cómo se mueve mucho más rápido? Y esto, chicos, es el Vertex Paint. Una técnica bastante desconocida, que los profesionales usan un montón y que, si la usáis bien, vais a poder conseguir unos resultados increíbles en vuestros entornos, pero de verdad increíbles. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Creo que de verdad que este vídeo es, o sea, para mí esta técnica es de lo mejor, en serio, es que es una pasada. Espero que os sea muy útil, que lo uséis muchísimo, de verdad, porque de verdad lo tenéis que usar, ¿vale? Es que es muy buena. Y nos vemos en el siguiente.